¿Y qué nos puedes contar? Bueno, en realidad tengo varias anécdotas, pero si me pides una, te voy a contar una que de repente comparto con mucha gente de mi generación, que son los apagones. No, yo vivía en Lima con mi familia, padre y mis hermanos, y permanentemente habían ataques terroristas, fundamentalmente a las torres de alta tensión. Estos generaban apagones en toda la ciudad. Hablo de Lima porque yo vivía en Lima, pero sé que también había en otras ciudades. Y estos apagones hacían que pues todas las noches, como uno estaba reunido en casa, de repente viendo televisión, repentinamente se fuera la luz, escuchabas un ruido, se iba la luz e inmediatamente había que usar las famosas velas. Sí, sí. Bueno, también yo tengo entendido de que tú en esos años estabas en la universidad, tú estudiabas en la San Marcos. ¿Tendrías alguna anécdota relacionada al terrorismo que haya sucedido en tu universidad? Bueno, yo ingresé a la universidad en el año 1986, yo tenía 17 años y cuando fui a la universidad por primera vez, me acuerdo que fui con mi mamá, porque mi mamá me llevó. Mi mamá se llevó una gran impresión de la universidad, porque si bien es cierto, era una universidad que tenía prestigio, ¿no? De muchos años, también es cierto que en esa época estaba pues tomada por algunos grupos violentos, radicales, ¿no? Entonces se veía en las paredes pues lemas alusivos al terrorismo, ¿no? A los grupos de esa época que era Sendero Luminoso y MRTA. Mi mamá un poco se asustó, mi mamá, pero mi papá dijo, el alumno es quien hace, mejor yo, el alumno se hace así solo y las aulas, por supuesto, son complementarias, así que mi papá tenía otra forma de ver las cosas. Yo, por supuesto, que era un muchacho, conocí rápidamente amigos, nos hicimos compañeros, no noté pues que ellos tuvieran ese tipo de inclinaciones, ¿no? Y finalmente llegué a culminar mis estudios en esa universidad, lo cual me orgullezco mucho, pero sí. ¿Cómo vivió usted la época de Sendero Luminoso y el MRTA? Daba miedo porque el, tanto el terrorismo como los MRTA aparecieron de, de la Universidad de Huamanga en Ayacucho. Se fue pues a la selva, ya se desparramó por toda la selva ya. Y pues en ese tiempo ya, que menos mal, el presidente Fujimori en el primer periodo pudo eliminar el terrorismo. En ese tiempo los capturaron también, o sea, el Sendero capturó a una reunión que había de Fujimori con toditos los, de allá de su país, o sea, los tomaron como rehenes, pues, estuvieron ahí como no sé cuántos días estuvieron ahí capturados, pero de ahí los Fujimori en esos tiempos mandaban al obispo. Los jóvenes ya algunos no, no saben pero lo que se ha pasado en esas épocas frente al terrorismo. Primero salió el terrorismo, después salió el MRT, ahí nomás ya. Entonces se hicieron los dos. Desconocidos. Ya, ¿cómo vivió en el tiempo del Sendero Luminoso y el MRTA? Todo el mundo vivía asustado, temeroso de salir a las calles, ¿no? Porque en ese tiempo habían gente que participaban de sendero, que bajaban de los cerros y en las calles se llamaban por números, no por personas que son, no por nombres, sino por números. Cada uno tenía su número, ¿no? Y hemos vivido una época terrorífica, ¿no? En aquellos tiempos, que ya no quisiéramos que vuelva eso, pues, ya. Claro. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más recuerda? Los atentados, Bueno, lo que más recordamos que atentaron en el puesto, ¿no? Y mataron a varios guardias ahí, a un señor, no me acuerdo su nombre, que también era boquilla, como se le llaman, ¿no?
y a él lo atacaron en la puerta de su casa y le reventaron sus sesos. ¿Cómo viviste la época del Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru? Bueno, yo no tengo toda la experiencia porque no he vivido esa época. Bueno, solamente que recuerdo que los mayores conversaban sobre el Sendero Luminoso y el movimiento MRTA, que era un movimiento en donde usaban la fuerza para obligar a las personas, a los campesinos, a luchar por ellos y a irse contra el gobierno y hacer secuestros. Querían ganar el poder secuestrando a muchas personas, matando. Bueno, yo contaban los mayores y experiencia personal no he vivido. Fue esa época, decían que era una época muy dura en donde vivieron nuestros mayores, ¿no? ¿Cómo lo viviste la época de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru? Ya, ese tiempo del Sendero Luminoso fue de que en Miba, Huarmaca, encontré a un amigo de Yatama que se iba a dar parte al ejército que estaba en Huarmaca. Y yo le digo, no te vayas, porque eso es malo, le digo hablar. No, dijo, no, nosotros no consentimos gente de otro lado. Ah, bueno, le dije. Y a la vuelta del encuentro le digo, ¿qué te dijeron? Me dijeron para la tarde. Y ni se fueron, y más bien ya sabido que se ha ido de comisión, agarran, lo matan. Y lo mataron todo el presidente Ronda, porque él había dicho que vayas a Huarmaca a dar parte. También lo mataron. Y después fue vuelta por Parguyún, otra muerte, para Pancho Berna. También lo mataron. No sé eso que habrá tenido que denuncia seguramente. Y de allí, y a los días me voy a buscar mi caballo. Encontré también novedad que había, que estaba por ahí estaban los terrucos. Y llegué a la casa y me dijeron que nadie se encontré, y seguí caminando y encontré una señora me dijo que de aquí este caserío está abandonado porque se han quitado por motivo del Sendero Luminoso. En mi caso, yo he vivido en mi niñez días de terror, podemos decirlo así. Una vez llegaron a nuestra casa un promedio de 30 o 40 individuos, todos armados. A mis padres, a mi abuela en ese entonces, los hicieron que los preparen comida, los hicieron matar todas sus gallinas que tenían para que los preparen para ellos. Se quedaron una noche en la casa donde vivíamos. Al siguiente día de madrugada continuaron su camino, amenazándonos de muerte, que si nosotros hablábamos o dábamos parte a alguna autoridad, ellos regresarían y nos mataban a todos. En otra época del terrorismo recuerdo también que el ejército se enteró que estaban acampando en un pueblo cerca donde vivíamos. Mandaron 2 camiones llenos de militares, y los terroristas se enteraron que los militares estaban yendo por ellos. Los esperaron en un estrecho de la carretera. Los mataron a todos, bueno, casi a todos. Solo
lograron a sobrevivir 2 militares porque avanzaron a tirarse al río.